Vamos a ver que pues sí, su principal función es brindar soporte a la neurona, pero también vamos a encontrar que hay otras, de acuerdo al tipo, pues vamos a encontrar una cantidad de funciones muy específicas y muy importantes, pues que le van a brindar ayuda también a la neurona y a muchos otros procesos dentro del sistema nervioso. Además, sabemos entonces que esas células gliales pues intervienen activamente en lo que son pues todo el procesamiento cerebral de la información, eh, que esos procesos de mielinización pues tienen que ver con, por ejemplo, los procesos mismos de aprendizaje, que hay enfermedades que, por ejemplo, se van a dar si esa capa de mielina, o sea, si hay problemas con la mielinización de estos axones. Bueno, para recordar, entonces, vamos a ver un video. Aquí ya me está permitiendo enviarle los links. Entonces, les voy a enviar el link en este momento para que ustedes, por favor, revisen el video. El video dura 10 minutos, vamos a verlo y luego vamos a continuar acá. ¿Listo? Bueno, ahí les acabo de enviar el link para que por favor lo revisen y me avisan cuando ya hayan terminado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Como sabrán, esta es la Semana Internacional del Cerebro, entonces vamos a tener un video de las células más importantes del cerebro. Como ya tenemos una de neuronas, sabrán que no son las neuronas. Bueno, tal vez sí son las neuronas, pero las células gliales son igualmente importantes y espero que cuando acaben de ver este video lo entiendan y entiendan por qué. En este video vamos a verlas en general y luego iremos subiendo videos más específicos de cada una de ellas. Revisemos entonces la glía, también conocida como neuroglía. Normalmente cuando pensamos en el cerebro y en el sistema nervioso central, pensamos en neuronas y pensamos que todo lo que hace el cerebro está dado por las neuronas. De hecho, ya tuvimos incluso una clase completa de neuronas y sinapsis que les voy a dejar el enlace aquí. Sin embargo, muchas veces ignoramos a estos agentes tremendamente importantes, por lo menos tan importantes como las neuronas, que son las células de la glía. Entonces aquí tenemos un pequeño esquemita, esta sería nuestra neurona, y todas las células que no son esta son células de la glía. Desde aquí que tenemos los oligodendrocitos que se van a encargar de mielinizar, tenemos células de la microglía, astrocitos, del endotelio, hasta otras que se llaman ependimicitos. Y vamos a revisarlos en esta clase. Ahora, ¿cuáles son las funciones de estas células de la glía? Van a ser básicamente 4, aunque por supuesto son tantas que no podemos clasificarlas de manera tan sencilla. Pero en primer lugar van a dar soporte, o sea, van a generar una estructura concisa o poco maleable en la cual se van a asentar las neuronas y de esta manera van a facilitar las sinapsis. La segunda función importante es que van a controlar los nutrientes que vamos a tener en nuestro medio para las neuronas. En el número 3 van a proporcionar comunicación y aislamiento en el sentido eléctrico. Van a generar que este aislamiento eléctrico facilite la comunicación, pero también cuando tenemos un tejido que está dañado, o sea, una parte del cerebro que sufre de daño, van a poder aislar esas células dañadas para proteger al resto de las células. Van a sacrificar a unas cuantas células para salvar a todas las demás. Y por último van a estar implicadas en estos procesos de protección y limpieza. O sea, las células van a quitar todos estos productos de desecho, van a limpiar incluso células muertas para que el cerebro y el sistema nervioso central puedan seguir funcionando de manera adecuada. En el sistema nervioso periférico también vamos a tener algunas de estas funciones, pero van a ser un poquito diferentes. Como tenemos tantas células y tantas funciones, en este primer video me voy a enfocar en generalidades y después vamos a ver videos más específicos de cada grupo celular. One of the great challenges in this world is knowing enough about a subject to think you're right, but not enough.
Ahora aquí tenemos los principales 6 tipos de células gliales que son en los que me voy a enfocar, aunque veremos que hay otros también importantes. Entonces lo podemos dividir en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Básicamente primero empecemos por el sistema nervioso periférico. Vamos a tener 2 células principales. Unas van a ser las células de Schwann, que se encargan de mielinizar, ahorita vemos qué es eso, y otras van a ser las células periféricas satelitales. Estas células satelitales van a ser parte del sistema nervioso autónomo y van a ser muy similares a los astrocitos centrales, en el sentido de que van a básicamente proteger a la neurona del sistema nervioso autónomo, le van a proveer nutrientes, le van a dar soporte y además van a controlar la secreción y metabolismo de neurotransmisores. En el sistema nervioso central, las principales 4 células gliales van a ser 1, los oligodendrocitos, que son iguales a las células de Schwann en el sentido de que causan mielinización del axón y facilitan la transmisión. Las células ependimales, que ahorita vamos a ver, lo que hacen es producir líquido cefalorraquídeo. Vamos a tener a los astrocitos, que van a tener muchas funciones, va a ser muy variada su función. Y las células de la microglia, que esencialmente son el sistema inmune del sistema nervioso central. Entonces protegen de agentes dañinos como patógenos, como toxinas, limpian células muertas, células de desecho y se encargan de la reconstrucción del tejido una vez que pasó el daño. Entonces empezamos con los astrocitos. Aquí tenemos la imagen de un astrocito que se llama justo astrocito por esta forma de estrella que tiene. Y aquí pintamos una proteína que se llama proteína ácida glial fibrilar. Entonces se ve verde porque está lleno de esta proteína llamada GFAP o proteína ácida glial fibrilar. Y los astrocitos van a ser posiblemente de las que van a estar en más estrecho contacto con las neuronas, específicamente con la parte en la que generan sinapsis. De hecho, se llama ahora, el nuevo paradigma es que la sinapsis es por lo menos tripartita. El sentido de que son 2 neuronas y una célula glial que son los astrocitos. Ya hay otros que incluso meten aquí a la célula de la microglia, pero ahorita vamos a dejarlo solo en tripartita. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el astrocito en esta unión? Básicamente, ya quedamos cuando vimos glutamato y muchos otros neurotransmisores. Una vez que se libera el neurotransmisor, el astrocito muchas veces es el encargado de metabolizarlo y recapturarlo. Además de esto, el astrocito puede producir moléculas antioxidantes que van a proteger a las neuronas y van a controlar que la concentración de todas las soluciones, potasio, de energía, de glucosa, de oxígeno, cerca de la neurona sean adecuadas para generar un funcionamiento adecuado. Además, no solamente van a tener que ver con la sinapsis, sino que van a tener que ver con el endotelio, con estos vasos sanguíneos que llegan al cerebro para alimentarlo. De manera que los astrocitos pueden, 1, controlar el flujo sanguíneo, o sea, hacer que llegue más o menos sangre a esta parte del cerebro, y además van a ser parte de otra cosa llamado barrera hematoencefálica. Entonces el astrocito le dice al endotelio y a otra célula que se llama podocito, que es una célula glial que vamos a ver un poquito menos, pero básicamente estas 3, astrocito, célula endotelial y podocito, deciden qué cosas pueden pasar de la sangre a nuestra neurona y al tejido cerebral en general y qué cosas no pueden pasar en esta estructura llamada barrera hematoencefálica. De esta manera, el astrocito puede cambiar su decisión y puede decidir en ciertas circunstancias que entren más cosas o que entren menos cosas. Esto es una función esencial. ¿Serías capaz de leer un texto en tan solo un segundo? Vamos a comprobarlo con este rápido test. El segundo tipo de células gliales muy importantes son las células de la microglia. Ya quedamos que básicamente es el sistema inmune del sistema nervioso central. Entonces, de lo que se va a encargar es de detectar células o más bien patógenos, bacterias, virus, etc. Va a detectar toxinas y cualquier otra cosa que pueda dañar a nuestras neuronas y nuestros astrocitos. Y como pueden ver, aquí tenemos a las células de la microglia en verde. Esta tiene cara de calaca porque es muy peligrosa y está ahí para proteger, y todo lo que tenemos en rojo son nuestras neuronas. Entonces todo el tiempo la microglia va paseando por el cerebro detectando que todo esté bien, y en el caso de que encuentre lo que está mal, se activa esta célula de la microglia, se come todo lo que está mal, lo destruye y libera sustancias como citocinas que cambian el comportamiento de nuestras neuronas, haciendo que sean más resistentes al daño, o si es una neurona que ya está muy dañada, que esta neurona sea destruida para ser sustituida en su función por otras neuronas que ya estaban ahí. Esto es importante porque
estas células de la microglía van a determinar la función de las neuronas y la función de los astrocitos ante situaciones patológicas. De manera que cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, son estas células tremendamente importantes. Pueden cambiar desde nuestro comportamiento y la progresión que tiene una enfermedad, y muchos fármacos que estamos tratando de desarrollar se enfocan o en estas células de la microglía o en los astrocitos que mencionamos en la diapositiva pasada. En tercer lugar tenemos dos células importantes que son las encargadas de la mielina, y aquí lo vamos a dividir si es periférico o si es central. ¿Qué es lo que van a hacer estas células? Aquí lo que tenemos es un oligodendrocito, este va a ser en el sistema nervioso central, o sea en el cerebro, en la médula espinal, etc. Y lo que hacen es que básicamente estas células mandan estos bracitos que abrazan al axón y generan la mielinización. Entonces aquí es lo que estamos viendo. Esto del centro sería un axón y este sería la célula, en este caso es de Schwann, ahorita voy a explicar la diferencia. Este es el núcleo, mandó un bracito y se enredó y se enredó y se enredó y se enredó, y como todo esto es grasa, queda eléctricamente aislada. Entonces quedamos, el oligodendrocito va a ser solo un brazo, y esta célula puede mandar muchos brazos a muchas partes de la neurona, entonces puede llegar a mielinizar cientos de neuronas, mientras que la célula de Schwann, que es en el sistema nervioso periférico, únicamente va a poder mielinizar una sola parte. De nuevo nos meteremos más en detalle en otras clases. Y evidentemente siempre van a estar mielinizando estos axones. Lo que permiten básicamente es que las células de Schwann y los oligodendrocitos, ya sabemos que las neuronas se comunican a través de impulsos eléctricos. Si este axón es demasiado largo y queremos mandar la señal eléctrica, evidentemente se pierde, no pasa o es muy lento. Mientras que si nosotros tenemos un oligodendrocito mandando todos estos brazos, o tenemos todas estas células de Schwann, porque recuerden que solo pueden estar en un lugar, se genera algo llamado conducción saltatoria. Esto es, yo mando el impulso eléctrico, no puede pasar esta parte que tiene grasita, entonces brinca hasta acá, luego brinca hasta acá, hasta acá, hasta acá y hasta acá, para terminar acá, generando una comunicación mucho más rápida y que no se pierde tanta energía en este flujo de iones. Esto es esencial especialmente para nervios que tienen que transmitir rápido. Los nervios del dolor, por ejemplo, pueden estar poco mielinizados, pero los nervios motores siempre tienen que estar mielinizados porque tiene que ser mucho más rápido el proceso. Por último tenemos las células ependimales. Estas células ependimales, por supuesto, están en los ventrículos, justo están en estas partes que generan el líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí las tenemos alineadas, van a tener unos pelitos a manera de que mientras se produce el líquido cefalorraquídeo, estos cilios van empujándolo, van arrastrándolo para que no se quede ahí atorado, generando como un río. Básicamente lo que hace este río, como muchos otros ríos, es que agarra todas las sustancias de desecho y las lleva fuera del cerebro, muy lejos. Y todos los nutrientes, o muchos de los nutrientes, llegan a otros sitios también distantes. O sea, todas las células que están acá atrás pueden aventar sus desechos y pueden jalar todo lo que necesiten. Aquí evidentemente los astrocitos también van a participar de manera muy importante. Estos astrocitos de nuevo van a decir que sí entra y que es expulsado porque ya no le sirve al cerebro en general. Las células ependimales además no solamente producen líquido cefalorraquídeo, sino que se ha visto de manera muy importante que son las células progenitoras del cerebro. O sea, estas células pueden llegar a dar un proceso llamado neurogénesis, en el cual generamos nuevas neuronas, especialmente en el tercer ventrículo, y también pueden llegar a dar gliogénesis, o sea, dan nuevas células gliales de las que ya mencionamos antes. Entonces, estas son tremendamente importantes en muchas de las patologías actuales por esta promesa de las células madre de reponer neuronas y también células gliales. Y vamos a tener otras células. Por ejemplo, ya mencionamos a los podocitos, que son estas células que forman también parte de la barrera hematoencefálica. Tenemos las células radiales, las células satélite, células gliales entéricas que evidentemente están en el sistema entérico, etc. Vamos a irlas viendo poco a poquito. Estas son un poco menos importantes, entonces a lo mejor subo el video más adelante, pero las iremos viendo todas.
Y por último, si les quedaba alguna duda de lo increíble que son las células gliales, les contaré un pequeño experimento que hizo el Dr. Goldman junto con sus estudiantes Han. En el 2012, básicamente lo que ellos hicieron es que tomaron a unos ratones y a estos ratones les trasplantaron células gliales humanas. Entonces inyectaron en su cerebro células gliales que eran de un ser humano, principalmente astrocitos, lo veremos más en clases futuras, pero ellos encontraron que simplemente cambiando las células gliales y manteniendo todas las neuronas exactamente igual, estos ratones eran mucho más inteligentes, tenían una mejor memoria, salían mejor en muchas de las pruebas conductuales y en muchas pruebas de inteligencia de ratón, por supuesto. Entonces, esto nos indica que las células gliales solas son esenciales para el proceso y almacenamiento de la información y que el modificar estas células puede modificar de manera muy importante cómo funciona nuestro cerebro de manera global. No por nada, estas células son prácticamente la mitad de todas las que se encuentran en nuestro cerebro. Muy bien, esto fue todo por la clase de hoy, espero les haya gustado. No les Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar acá. Ya creo que el video ha sido, pues es claro y nos permite recordar y de pronto afianzar conceptos y quizás reconocer otros que tal vez no teníamos claros. Bueno, ¿qué podemos decir entonces de las células gliales? A ver, vamos a empezar por acá. Importantes como características generales, saber que, y ya lo habíamos mencionado en algún momento, y es que las células gliales, más o menos, o sea, en el sistema nervioso de los vertebrados hay aproximadamente de 100 a 50 veces más células gliales que neuronas, ¿sí? Que ellas tienen una cantidad de funciones, pero digamos que de las más importantes, como también lo hemos mencionado, es brindar ese soporte estructural y metabólico a la neurona, y que como tienen tantas, digamos que hay muchos tipos, entonces todas esas células en su conjunto también las vamos a reconocer
con el nombre de neuroglía. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál creen ustedes que pueden ser como esas diferencias entre las neuronas y las células gliales? ¿Cuáles serán las diferencias o cuál será como esa diferencia fundamental entre una neurona y una célula glial? Pues yo creo que las células gliales no tienen la misma función de enviar y recibir información que las neuronas normales. Ujú. Se encuentran en mayor cantidad. Exacto, sí, o sea, hablamos de cantidad, hablamos de que ellas no tienen conductos nerviosos, de que sí, efectivamente son más abundantes. Entonces, sí, digamos que la diferencia fundamental es esa excitabilidad eléctrica. ¿Sí? Las neuronas, por ejemplo, ellas son capaces de responder a una estimulación externa, entonces pueden generar una respuesta a modo de un potencial de acción, en tanto que las células gliales pues carecen de esas propiedades para generar ese potencial de acción en su membrana plasmática. Vamos a encontrar dos tipos importantes, digamos que las podemos dividir, las células gliales, entre las que se encuentran en el sistema nervioso central y las que se encuentran en el sistema nervioso periférico. ¿Sí? O sea, hay algunas que comparten funciones, pero entonces es muy importante saber diferenciar cuáles pertenecen a qué sistema. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, entonces vamos a encontrar los astrocitos, vamos a encontrar la microglía, los oligodendrocitos, las células ependimales. Y en el sistema nervioso periférico encontramos principalmente las células de Schwann. Sin embargo, también vamos a encontrar, por ejemplo, células satélite, vamos a encontrar un tipo de célula que se llama la célula de Müller, que se encuentra en la retina. De esas vamos a hablar un poco más adelante, pero principalmente entonces encontramos este tipo de población celular que se llaman las células de Schwann, ¿sí? Ellas tienen funciones similares a los oligodendrocitos, pero hay digamos que hay una diferencia fundamental entre el funcionamiento o la función del oligodendrocito y la función de la célula de Schwann. Bueno, respecto a los astrocitos, entonces, ¿qué podemos decir de ellos? Son primero las más abundantes que vamos a encontrar en el sistema nervioso central respecto a células gliales. O sea, ellas son las que se encuentran en una mayor proporción, pero además importante entender que proceden del ectodermo. ¿Sí? ¿Qué es el ectodermo? Una de las capas germinativas. Es una de las capas, de las 3 capas germinales del embrión. ¿Y qué forma el ectodermo? El sistema El nervioso. sistema nervioso. Díganme, el sistema nervioso, ¿qué más forma? ¿Cómo? Ok. Va a formar entonces el esmalte dental, la epidermis, también forma, por ejemplo, el revestimiento de la boca, ano, fosas nasales. Muy bien, entonces este tipo de célula glial, que es el astrocito, va a proceder de ahí. De hecho, la mayoría de las células gliales proceden del ectodermo, solamente la microglía es la que va a proceder del mesodermo. Estas, de acuerdo a lo que ustedes vieron en el video, o sea, porque piensan que el astrocito está digamos que tiene una mayor relación con las neuronas. Ahí nos hablaban del paradigma de la sinapsis tripartita, ¿sí? En donde además se piensa pues que esa sinapsis no solamente se da entre dos neuronas, sino que también es posible que participen los astrocitos o un astrocito. ¿Qué pasa? Una vez se libera ese neurotransmisor, entonces el astrocito muchas veces es el encargado de metabolizarlo y de recapturarlo. Incluso también se menciona que es posible que la microglía participe en esos procesos de sinapsis. Cuando estamos hablando, y aquí digamos que lo señalo,
la macroglía. Si estamos hablando de la macroglía, entonces estamos hablando específicamente de dos grupos celulares. Ambos pertenecen al sistema nervioso central, los astrocitos y los oligodendrocitos, ¿sí? Si hablo de la macroglía, entonces ustedes ya saben a qué estamos haciendo referencia, astrocitos y oligodendrocitos. Bueno, por aquí, esto simplemente para recordar un poco cuáles son esas capas germinales, qué forma cada una. ¿Por qué? Porque vamos a tener en cuenta entonces que del ectodermo van a derivarse la mayoría de las células gliales y del mesodermo pues se va a derivar la microglía. Dentro de los astrocitos podemos distinguir los astrocitos fibrosos y los astrocitos protoplasmáticos. Estas células se derivan de lo que se conoce como la glía radial. ¿Qué saben o qué han escuchado sobre la glía radial? ¿Qué pasa con esa glía? ¿Han escuchado algo? ¿No? Bueno, resulta que la glía radial, ella es característica de un cerebro en desarrollo. ¿Eso qué significa? Entonces ella aparece específicamente durante los procesos madurativos tempranos del sistema nervioso, o sea, ella está ahí. Pero ¿qué pasa con la glía radial? Ella, después de esos procesos madurativos de ese sistema nervioso, desaparece de muchas regiones cerebrales y entonces va a permanecer, alguna parte de ella va a permanecer específicamente en dos puntos específicos, en el cerebelo y en la retina. En el cerebelo se conoce como la glía de Bergman y en la retina se conoce como la glía de Müller, ¿sí? Pero además también vamos a encontrar otro tipo de, digamos que de población especializada de astrocitos que se va a localizar en diferentes regiones, como por ejemplo los astrocitos velados, los astrocitos perivasculares, entre otros. Sin embargo, estos, digamos que no, pues no los vamos a abordar porque podríamos decir que son menos importantes, pero vamos digamos que hablar sobre todo de la generalidad de los astrocitos. Bueno, antes de que se me olvide, estos astrocitos fibrosos, por ejemplo, ellos se encuentran principalmente asociados a las fibras de la materia blanca, de la sustancia blanca, los fibrosos. Y los protoplasmáticos los vamos a encontrar ¿en dónde? En el soma, los vamos a encontrar en las dendritas y las terminaciones axónicas. ¿Cuáles son como esas funciones? A ver, de acuerdo a lo que ustedes encontraron o escucharon en el video, ¿cuáles son esas funciones principales de los astrocitos? A ver, María Andrea, ¿alguna función de los astrocitos? María Andrea Cabal. Aló, profe. Hola, María Andrea. ¿Recuerdas algo? Es que casi no me funciona el internet, profe, pero sé que sirve para nutrir. Bueno, tienen una función importante a nivel de la nutrición de la neurona. Ok. Isabela Jaramillo, una función importante también de los astrocitos. Que forman parte de la barrera hematoencefálica. Muy bien, Isabela. Bueno, entonces vamos a encontrar, digamos que de manera muy importante, estas funciones. Una está relacionada con el soporte estructural, es decir, los astrocitos, ¿ellos qué hacen? Se encuentran entre las neuronas y van a proporcionar un soporte físico, así como consistencia al encéfalo. Por otro lado, tenemos que los astrocitos tienen una función de separación y de aislamiento de las neuronas. ¿Eso qué significa? Ellos lo que hacen es como se fijan entre las neuronas en un lugar determinado y permiten que haya cierta distancia entre ellas. ¿Para qué?
para evitar que se mezclen esos mensajes neuronales, es decir, que de todas maneras ellos ayudan a que esa comunicación también pueda ser fluida y no se mezcle. Como lo decía Isabela, cumplen una función de filtrado importante porque ellas, digamos, los astrocitos en conjunto con las células endoteliales, con los podocitos, entonces forman lo que se conoce como la barrera hematoencefálica. ¿Qué permite la barrera hematoencefálica? Bueno, la barrera es muy importante, pues primero porque va a servir para controlar y restringir ese paso de esas sustancias tóxicas entre la circulación sanguínea y el fluido cerebral. Pero además también participa, por ejemplo, en la regulación del volumen y la composición del líquido cefalorraquídeo, y de esta manera lo que contribuye es a mantener esa homeostasis cerebral, ¿sí? Tenemos además que los astrocitos cumplen una función de reparación y regeneración. Cuando, por ejemplo, ocurre una lesión a nivel del sistema nervioso central, entonces los astrocitos lo que hacen es proliferar, o sea, ellos proliferan y de alguna manera llenan esos espacios vacíos que dejan ciertas lesiones. Además, también fagocitan, o sea, ellos tienen una función muy importante y es de fagocitar. ¿Qué otra célula glial tendrá esa misma función de fagocitar? Microglía. La microglía, exactamente. Entonces, los astrocitos van a apoyar, o sea, esa es como la función de las funciones más importantes de la microglía, pero resulta que los astrocitos también van a apoyar esa función. Ellos limpian, por ejemplo, las zonas lesionadas, digieren los restos de las neuronas. Además, tienen un papel importante en la regeneración de neuronas gracias a que liberan varios factores de crecimiento. Y ustedes también lo mencionaron ahora, importante, muy, muy importante en la función de suministro de nutrientes de la neurona, porque parece ser que los astrocitos, digamos que son como un enlace o un puente entre el sistema circulatorio y la neurona. Y ustedes saben que en el sistema circulatorio pues es donde se va a encontrar esos nutrientes que necesita la neurona. Entonces, ellos participan en esa nutrición adecuada de la neurona para que ésta funcione correctamente. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces vamos a nuestra sesión de repaso de autoevaluación. Vamos a hacerlo en yo creo que 3 minuticos es suficiente para que lo podamos, miren, la idea es que estos ejercicios nos sirvan para, pues, para autoevaluarnos y lo podamos compartir ahora. ¿Listo? 2 minutos rápidamente y lo resolvemos. Bueno, Valentina García. Sí, señora. Valentina, ¿qué nombre recibe el conjunto de células gliales?
¿Lo puedo decir, profe? Vea qué coincidencia, justamente estaba aquí viendo la lista y decía, estaba viendo a Sebastián Leal. Listo, Sebastián. Neuroglía. ¿Cómo? Neuroglía, no. Ok, listo, Sebastián, gracias. Laura Victoria. Laura Victoria, diferencia fundamental entre las neuronas y las células gliales. Profe, pues la principal es que las gliales son más abundantes, pues hay más que las neuronas. Bueno, y hay otra diferencia fundamental. ¿Cuál será, Laura? Katie. Sí, profe, qué pena, es que no me activa el micrófono. Respecto a la excitabilidad. Ok, la excitabilidad eléctrica de la neurona. Muy bien. Katie Fernanda. Tipos fundamentales de células gliales en el sistema nervioso central. Los astrocitos, la microglía, los oligodendrocitos y los ependimarios. Ok, muy bien. Luis Carlos. Sí, profe. Luis Carlos, ¿de dónde proceden los astrocitos? ¿De la microglía? No. Ectodermo. ¿De dónde? Ectodermo. Del ectodermo, muy bien. Hay varias funciones que tienen los astrocitos, entonces mencióname una, Valentina Buitrago. Soporte estructural. Okay. ¿Tienen un soporte estructural? Sí, muy bien. Paula Andrea Canizales, otra función importante. Que pueden fagocitar. Pueden fagocitar. Cristian Camilo Fuentes, otra función. Transportar nutrientes hacia la neurona. Por aquí, a ver. Nelly Alexandra. ¿Otra función? A ver, por acá creo que hay alguien que Profe, por el chat dijo que reserva de luz. Ok, muy bien. Entonces sí, no se nos olviden, soporte estructural, separación e aislamiento, hacen parte de la barrera hematoencefálica, cumpliendo esa función de filtrado, fagocitan y pues tienen capturan neurotransmisores y pues digamos colaboran en la nutrición de la neurona. Bueno, Nelly, listo, no tienes micrófono. Bueno, entonces vamos a continuar. Muy bien. Ahora, entonces vamos a pasar a la microglía. La microglía podríamos decir que es como esa célula más pequeña que se encuentra, de las células gliales que se encuentra en el sistema nervioso central. Ella, recordemos, por aquí me olvidó poner esto. Ya. La microglía, entonces vamos a recordar que es la única que procede del mesodermo. ¿Qué forma el mesodermo? Ya sabemos que el ectodermo forma pues el sistema nervioso, el esmalte dental, entre otras. ¿Y el mesodermo qué forma? La microglía, profe. Ajá, pero ¿qué forma? Digamos que sí. Si el ectodermo forma el sistema nervioso, ¿qué forma el mesodermo? El músculo. La sangre. tejido conectivo. Tejido conectivo, esqueleto, musculatura, aparato cardiovascular, renal. Muy bien. Entonces, esta microglía va a proceder de ahí. O sea, y además es considerada como el macrófago del sistema nervioso central. Por acá, ya trabajando por aquí. Y entonces tiene unas funciones muy importantes. Una, pues como otros astrocitos, como algunos astrocitos, ella va a tener una función importante porque va a digerir esos desechos neuronales, va a proteger al sistema nervioso central frente a organismos invasores
y además interviene también en procesos de inflamación cerebral después de una lesión o un daño. Recordemos que esta es como considerada el sistema inmune del sistema nervioso central, que ella lo que hace es proteger frente a todos esos agentes dañinos, esos agentes patógenos, tóxicos. Ella, por ejemplo, determina la función de la neurona y de los astrocitos ante situaciones patológicas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tenemos una enfermedad, estas células pueden de alguna forma cambiar como la progresión de la enfermedad. Como lo decía, por ejemplo, ahorita en el video, muchos de los fármacos que se están desarrollando actualmente entonces se están como enfocando justamente en las células de la microglía y en los astrocitos. Muy bien. A ver, Jesús Arnaldo Viveros. Sí. Jesús, ¿de dónde procede la microglía? No, profe, no. Del origen del mesodérmico, no. Sí, del mesodermo, exacto. Eric Vega. Eric, por aquí, a ver, yo veo si no. Hola, Eric. Eric, funciones de la microglía. Creo que no tiene micrófono. Funciones de la microglía, Eric. A ver, veamos qué nos está escribiendo. Bueno, proteger al sistema nervioso central. ¿Qué otra función importante tiene también Sayira? Que fagocita e interviene en los procesos inflamatorios. Ok, muy bien. Bueno, gracias. Ahora vamos a continuar aquí entonces con los oligodendrocitos. Estos oligodendrocitos, pues, digamos que también hacen parte de las células gliales del sistema nervioso central. Por eso es como que hay que hacer énfasis en que únicamente se van a encontrar ahí. Miren que ellas también son procedentes del ectodermo y en conjunto con las células, con los astrocitos, entonces hacen parte de lo que se denomina la categoría de las células macrogliales. Macrogliales, oligodendrocitos y astrocitos. Miremoslo aquí. Miren, por ejemplo, este astrocito que hace. O sea, estos son los axones y él lo que hace es, digamos que mielinizar varios segmentos del axón. Incluso, entonces, también, pues, tiene varias prolongaciones y esas prolongaciones también se van a agarrar a otros axones para mielinizarlos, ¿sí? Ahí podemos hablar de dos tipos de oligodendrocitos, los interfasciculares y los satelitales. Esos interfasciculares entonces son pues como los que más conocemos o de los que más hablamos. ¿Por qué? Porque ellos son los que se encargan de esa formación de esas vainas de mielina. En tanto que los satelitales, pues ellos no, digamos que no están, ellos no cumplen esa función aislante que tienen los interfasciculares, pero ¿dónde permanecen? Ellos permanecen ahí, cerquita a la neurona, regulando ese fluido extracelular. Tienen funciones muy importantes. Esta es una función muy importante. ¿Por qué? Porque primero ellos son las encargadas de formar la capa de mielina de esos axones del sistema nervioso central. Como les mostraba ahorita en la imagen, miren que un solo oligodendrocito puede mielinizar diferentes segmentos del axón, pero también puede tener diferentes prolongaciones, las cuales a su vez también van a formar diferentes segmentos de mielina. Se dice que aproximadamente de 20 a 70 axones diferentes pueden mielinizar. Incluso dicen también, por ejemplo, en la literatura dice que pueden mielinizar hasta 100 axones. Entonces, miren, si vamos a comparar, por ejemplo, esta función del oligodendrocito con la función de la célula de Schwann, porque la célula de Schwann también tiene esa misma función y es de mielinizar, pero solo que esta se encuentra en el sistema nervioso periférico.
Esta lo que hace es que va a mielinizar muchos axones al mismo tiempo, en tanto que la célula de Schwann solamente puede mielinizar un único axón o una única capa de mielina. Estos oligodendrocitos además tienen una función protectora importante de esos axones que no están mielinizados y además, gracias a esa, digamos que a esa formación de esa vaina de mielina, pues esto permite que haya una velocidad de conducción nerviosa mucho más rápida o lo que también se puede denominar como conducción saltatoria. Bueno, tenemos además que hay diferentes enfermedades. Esta por mencionar algunas, ¿sí? Que hay diferentes enfermedades autoinmunitarias que van a afectar o digamos que acaban directamente con esa capa de mielina. Por ejemplo, tenemos la esclerosis múltiple, entonces en esta, digamos que las células que forman la mielina no son reconocidas como propias y del organismo, entonces lo que pasa es que se empiezan empiezan a ser destruidas por el mismo organismo. ¿Sí? Esta enfermedad, por ejemplo, es una enfermedad que es progresiva y las consecuencias van siendo mayores o menores o de menor gravedad dependiendo de qué, dependiendo de la pérdida de la mielina. En la medida que se va perdiendo más mielina, pues entonces las consecuencias van siendo mucho más graves. En la leucodistrofia, pues también se da por la degeneración de la grasa de la vaina de mielina. Esta, por ejemplo, de las manifestaciones más claras son las alteraciones motoras, las alteraciones visuales, y en la enfermedad de Palisseus-Merzbacher, esta enfermedad también, digamos que se caracteriza por la pérdida progresiva de la grasa de mielina, y aquí hay unos síntomas, pues, como muy específicos relacionados con los espasmos en los músculos de los ojos, movimientos de cabeza, parálisis, convulsiones, demencias. Entonces, miren, pues, como muchas de esas enfermedades están relacionadas, lógicamente, con esa pérdida de esas capas de mielina. Luego, vamos a encontrar como dentro de la población de células gliales del sistema nervioso central, vamos a encontrar las células ependimales. ¿Sí? Estas células, pues, o ependimales también son muy importantes. Ellas también proceden del ectodermo. ¿Qué hacen ellas? Ellas forman las paredes de los ventrículos en el cerebro y en el canal central de la médula. O sea, esa es como una de sus funciones más importantes. Y además están implicadas en la producción y el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Si bien estas células, por ejemplo, son del sistema nervioso central, ellas también tienen una función y es que ellas forman como una capa limitante entre los compartimientos del sistema nervioso central y el periférico, y en el intercambio de sustancias entre esos dos compartimientos, ¿sí? O sea, de alguna manera como que es un puente de comunicación, forman un puente de comunicación ahí entre esos dos compartimientos. Y además se conocen como son células progenitoras del cerebro. Bueno. Bueno, Juan Sebastián Ramos. Sí, señora. Juan Sebastián, ¿de dónde proceden los oligodendrocitos? Ectodermo. Del ectodermo, muy bien. Marco Antonio Ramírez. Sí, profe. Menciona los tipos de oligodendrocitos. ¿No? Juan José Urrea. Dígame, profe. Juan José, menciona los tipos de oligodendrocitos. No me acuerdo, profe.
Dale, acuérdate pues. Interfasciculares y satelitales. Ok, muy bien. Por favor, denme un segundito. Listo, chicos, gracias. Entonces, bueno, muy bien, y vamos aquí. Ahora, Paula Daniela Quintero. Funciones de los oligodendrocitos, Paula. Paula Daniela Quintero. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto. ¿Cuáles son algunas de esas funciones de los oligodendrocitos? Ayudan a la mielinización. ¿Qué más? Angie Daniela Pérez. Angie Daniela. ¿No está? Angie Daniela. Bueno. ¿Quién está por acá? Daniela. Profe, Sí. qué pena, es que se me trabó el computador, no sé. Me estabas preguntando las funciones de los oligodendrocitos. Sí, Angie. Ellos hacen al axón eléctricamente aislado y también ayudan a la transmisión rápida por la mielinización. Ok, muy bien. Bueno, y última pregunta, Juan Sebastián Núñez. ¿Cuáles son las células gliales implicadas en la producción y movimiento del líquido cefalorraquídeo? Profe, las células ependimarias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Listo, entonces hasta ahí estamos hablando de las células que corresponden al sistema, células gliales que corresponden al sistema nervioso central. Ahora vamos a especificar un poco entonces sobre las células del sistema nervioso periférico. Habíamos dicho que principalmente vamos a encontrar las células de Schwann. Esas células de Schwann, digamos que la gran diferencia entre ellas y los oligodendrocitos es que estas únicamente se van a enrollar a un solo segmento del axón y van a proporcionar una capa exclusiva de mielina. ¿Sí? O sea, ellos no pueden hacer lo mismo que hacen los oligodendrocitos, que se enrollan a muchos segmentos, que tienen unos bracitos y además esos bracitos se agarran a otros segmentos de otros axones. No, ella solamente lo va a hacer con un solo segmento y va a generar una única capa de mielina. Al igual que los oligodendrocitos, pues también permiten esa conducción más rápida y además tienen una función muy importante y es que ellas ayudan a guiar ese crecimiento de los axones y además permiten la regeneración de ciertas lesiones. Por ejemplo, aquí lo señaló en negrilla, esa regeneración de ciertos daños originados por estas dos condiciones, la neuropraxia y la axonotmesis. Cuando hablo de neuropraxia, estamos hablando entonces de una lesión que es leve. Eso que implica, hay un fallo transitorio de la conducción del impulso nervioso. O sea, cuando ese fallo transitorio de la conducción del impulso nervioso se conoce como neuropraxia y entonces esas células de Schwann pues ayudan en la regeneración y organización de ese tipo de daño o lesión. Y en la axonotmesis, entonces, ¿qué sucede? Hay un rompimiento del axón y de la vaina de mielina
pero se conservan más o menos intactos los envoltorios conectivos. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Esa regeneración del axón se da de manera espontánea y generalmente es una regeneración, pues, de buena calidad. Entonces, en esos procesos colabora las células de Schwann. Tenemos además no solamente las células de Schwann, sino que también vamos a encontrar otros tipos de células gliales en el periférico, como por ejemplo las células satélite. Esas células satélite se van a encargar de qué? O sea, tienen una función importante y es que ellas permiten mantener ese ambiente físico, químico controlado para las neuronas de los ganglios espinales y los ganglios periféricos. Y además encontramos la célula de Müller. Esa célula de Müller está muy relacionada con ¿qué? Con el desarrollo, la organización y la función de la retina. Además, parece ser que interviene o tiene que ver con el crecimiento del ojo y tiene una función y es que actúa como filtro sobre esa luz que incide en nuestros ojos. ¿Para qué? Para que haya una mayor nitidez de las imágenes que van llegando a nuestra retina. Bueno, chicos, digamos que esta es la información que quiero compartir el día de hoy. Ahora, entonces vamos a dirigirnos al Classroom. ¿Qué vamos a hacer ahí en el Classroom? Nos queda media hora, entonces en esa media hora vamos a retomar la lectura. Como les dije inicialmente, la pueden trabajar en parejas. Es un ejercicio muy sencillo y sobre todo es un ejercicio de comprensión de lectura. Por parejas van a realizar o van a hacer 6 preguntas de la lectura con sus respectivas respuestas, es decir, todo debe ser extraído de ahí. Si usted las respuestas considera que necesita ampliar la información o que es importante mencionar otras cosas, entonces puede recurrir a otras fuentes bibliográficas también. ¿Qué es lo más importante? Que las preguntas, lógicamente, sean extraídas de la misma lectura. O sea, usted hace sus 6 preguntas con sus 6 respuestas. Y si va a utilizar una fuente bibliográfica adicional, pues entonces también debe mencionarla y debe hacer la citación respectiva dentro del mismo documento que va a presentar. Tenemos tiempo, si lo pueden entregar ahora mismo, genial. Si no, pues vamos a tener todo el día para que lo puedan enviar. Ojo, hasta la medianoche, 11:59 de la noche. Como ya les había dicho, actividades por fuera de ese tiempo no se van a tener en cuenta para la calificación, ¿de acuerdo? No se desconecten, o sea, bueno, digamos que es una sugerencia porque tampoco les voy a decir que tienen que quedarse acá, pero si de pronto tienen alguna pregunta, igual voy a estar aquí para resolver cualquier duda que puedan tener. Vamos a ir entonces al Classroom y ya les voy a montar la actividad. ¿Listo? Me pueden hacer cualquier pregunta en caso tal porque no me voy a desconectar de aquí hasta que la sesión se cierre.